Bienvenidos, mi nombre es Paula Rubí Jiménez de la Cruz. Esta es la materia de arte y cultura y a continuación les voy a presentar mi comprobación de lectura 2, que va a tratar de los temas 3, 4 y 5. Voy a hablarles sobre los aspectos que considero más importantes. Bueno, este es el tema 3. Voy a hablar sobre los primeros estudiadores del arte un poco. La mayoría estuvieron en la antigua Grecia. Uno de ellos fue Genócrates de Sición, fue escultor y escritor griego, considerado el primer teórico e historiador de arte. También está Plinio el Viejo, escritor y científico romano, quien escribió varios volúmenes de libros. También voy a hablar sobre el formalismo, que es una corriente que realiza el valor de la estética, o sea, la belleza entre las obras artísticas. También cree que el arte debe juzgarse por su condición estética, más allá que por sus valores sociales y éticos. También le da importancia a las características formales abstractas en la creación, como son la forma, la estructura y composición. Voy a hablar sobre dos conceptos muy importantes. La iconografía, que se dirige al conocimiento de una determinada temática con el objetivo de determinar el significado de las artes visuales. Y por otro lado está la iconología, que se ocupa del origen, transmisión y significado profundo de las imágenes. La iconológico se divide en 3 pasos. El nivel preiconográfico, que se describe únicamente de lo sensorial y se distingue lo representado. Está el nivel iconográfico, que encuentra el tema y sus valores simbólicos, identificando las imágenes e historias, pero solo a nivel descriptivo. Por último está el nivel iconológico, que es donde se desarrolla e identifica la interpretación en función del contexto histórico, social y cultural de la obra. Bueno, ahora, las interpretaciones históricas buscan dar una explicación general del acontecer humano. Esto surge las diferentes perspectivas de las problemáticas dentro de la sociedad humana. El tiempo, el espacio, donde sucedieron estos acontecimientos o también el significado de pertenencia a una comunidad. Algunos instrumentos que se utilizan para esta interpretación son las líneas del tiempo. También otro instrumento de interpretación es el lenguaje pictórico de cada obra, basada en elementos que dan sentido al poder ubicarlas temporalmente. Estos elementos pueden ser la línea, color, luz, composición, perspectivas y materiales pictóricos. La línea y el punto son dos elementos básicos en la geometría elemental muy usados en el arte. En una obra de arte la línea permite identificar y reconocer las formas. En lo personal me gustan mucho las obras de Kandinsky, me parecen muy interesantes todos los juegos de geométricos de las líneas y puntos, aparte de los colores tan llamativos que utiliza. Bueno, el color es el resultado de la descomposición de la luz blanca basados en el descubrimiento de Newton por medio del prisma, que se puede observar una gama de 7 colores fundamentales del arco iris. Por otra parte, la luz en la pintura es representado en el cuadro cuando la iluminación que nos da una ilusión e intención. La luz es algo que maneja el autor y puede usarse según lo requiera. La luz puede ser diáfana y homogénea para dar la sensación de equilibrio. Por último tenemos la composición. Es el orden de elementos en un cuadro. Por ejemplo, la perspectiva, la forma, la disposición, regla de 3, profundidad. Esto para que el cuadro se vea armonioso y no se vea demasiado cargado
o muy simple. Ahora les voy a hablar sobre técnicas de pintura. Está el fresco, óleo, témpera o temple, acuarela, que es un pigmento que necesita gran cantidad de agua para poder ser aplicada. En lo personal, esta es mi técnica favorita, primero porque el material es más sencillo de conseguir, aparte que me gustan los efectos que deja al final, aunque sí requiere de mucha paciencia para que se sequen las capas y no se mezclen. También está el pastel, gouache y acrílico. He trabajado con pastel y acrílico y considero que el acrílico es, bueno, me gusta más que el pastel porque el pastel es demasiado difícil de manejar, bueno, al menos desde mi perspectiva. También les voy a hablar sobre el patrimonio cultural. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, fue creada con el objetivo de contribuir a la paz, seguridad en el mundo mediante educación, ciencia, cultura y comunicación. Hoy existen muchos documentos internacionales para proteger el patrimonio cultural, valorando entidades materiales e inmateriales de distintas culturas. Se puede apreciar en la tradicional, industrial, inmaterial, contemporáneo, subacuático y paisajes. Estoy pues muy orgullosa y feliz de que, por ejemplo, México cuenta con muchos patrimonios de la humanidad confirmados por la UNESCO, como el Centro Histórico de México y Xochimilco, las Islas de Arenas del Golfo de California, Casa Taller de Luis Barragán, Ciudad de Calakmul en Campeche. Es muy importante tener todos esos atributos, ya que también contribuyen al turismo, que es una de las fuentes de ingreso más importantes en México. También se trabaja con criterios de selección para así escogerlos. El patrimonio cultural y material de la humanidad. La UNESCO define esto como el conjunto de creaciones basadas en la tradición de la comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a la expectativa de una comunidad en la medida en que refleja su identidad cultural y social. Esos patrimonios inmateriales comprenden áreas como lengua, literatura, música, danza, juegos, deportes, tradiciones culturales, rituales, entre muchas otras más. Es una gran oportunidad para hacer resaltar la cultura de cada país. Bueno, ahora vamos a hablar del tema 4. Habla del arte paleolítico que se remonta desde hace 30.000 años antes de Cristo. Se pueden ver las primeras muestras pictóricas llamadas pinturas rupestres. Fueron hechos en muros, techos y bloques pétreos naturales. Permanecieron por mucho tiempo gracias al recubrimiento de grasa animal que utilizaban. También la mayoría se encuentra actualmente en Francia y España. Las más representativas o más famosas son la de Lascaux y Altamira. También el tema principal de esto era el significado que se le atribuye es mágico y también es asociado con la cacería y la fertilidad, porque el hombre en esa época solamente vivía de la caza y la recolección de frutos y eran nómadas, o sea que se movían de un lado a otro constantemente. Por otro lado tenemos el arte mesolítico, que va entre el año 10.000 y 7.000 a.C., que son pinturas monocromáticas enfocadas a lo humano.
En esta parte el hombre ya hacía actividades como la agricultura, la ganadería, la fabricación de utensilios. En el Neolítico fue importante el asentamiento y la construcción en piedra para reunir sociedades organizadas. Estas obras en piedra son lo más próximo a la arquitectura y de ahí se clasifica como el arte megalítico. Bueno, a continuación voy a hablar de la edad de los metales. Se divide en 3 momentos según el metal descubierto. Tenemos primero el cobre, que es un metal blando. Fue la primera técnica de la metalurgia. Sirvió para la construcción de adornos, principalmente utilizados en rituales fúnebres, la construcción de armas para caza y defensa personal. En segundo tenemos el bronce, que es una mezcla de estaño y cobre, el metal más duro y resistente. Se mejoran las puntas de las flechas, se hacen más filosas, aparte de la presión de la ruta de los metales. Por último tenemos el hierro, que es un metal muy duro y resistente. Fabricaron armas más perfeccionadas. También construyeron herramientas, cerámicas, tejidos. Y es por eso que se inicia el comercio. También marca el final de los metales. Se cree que en la Edad de Hierro en el Oriente Próximo se comenzó en el momento que se descubrió la función y forja del metal. Ahora hablemos de Mesopotamia. Fue una región propicia para el asentamiento duradero, basado en la agricultura y la observación astral. También, desde el punto de vista material, se han inventado los bloques regulares de barro, y que desde un punto de vista funcional y significativo este arte constructivo estuviera destinado a dar soporte a las actividades religiosas y bélicas. Este territorio se dividió en dos, la zona norte y sur, pero a su vez el pueblo se dividió en 4, sumerios, acadios, asirios y babilónicos. Los sumerios se le atribuye la invención de la rueda, una muy importante que hasta la actualidad se sigue utilizando. Su sistema de escritura era cuneiforme y le dieron los babilónicos, se le atribuye el estudio de los astros. Aparte, fueron los que crearon la organización de los 7 días. Uno de los ejemplos es lunes, luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter. Bueno, ahora vamos con el último tema, el tema 5. Voy a hablar sobre diferentes civilizaciones. La primera es Persia. Tenían una religión llamada mazdeísmo, basada en las enseñanzas de Zaratustra, que planteaba la existencia de 2 divinidades, el bien y el mal, como el día y la noche. Este concepto se traspasaría a la religión católica hasta nuestros días. El mazdeísmo adoraba a un solo dios llamado Ahura Mazda. Tiene características de construcción cuadrada. En su interior había un gran salón de 100 columnas con capiteles en forma de toros y leones. En su interior también había un gran patio cuadrado, algo que posteriormente usarían los romanos. Todo el palacio estaba decorado con relieves. De esta forma fue que se decoraban los palacios. De igual forma, las columnas, como ya hablábamos, tenían formas de toros y leones y llegaban a medir hasta 20 metros de alto. Estaban construidas de piedras y en algunos casos de madera, traída desde Egipto. Pero su reino se cayó con las tropas de Alejandro Magno. Pero esta estructura o arte se lo introdujo a los griegos. Una de las muestras más importantes de arquitectura de la India es el templo de Khajuraho, con símbolos eróticos en la etapa brahmánica. Y por supuesto el Taj Mahal, que es una joya de arte funerario islámico, que es simplemente majestuoso. Y por último está China, que durante la edad de piedra neolítico se utilizaba el jade. En el periodo histórico comienza desde el año 4000 a.C.
Desde ese entonces se conoce la escritura en esta región. Los chinos fueron de los primeros en escribir su propia historia. Esta zona también se registra el adelantado uso de metal con respecto a Europa. Las primeras dinastías chinas fueron de Shang y Zhou entre 1500 y 1500 y 200 antes de Cristo. Se producen máscaras e instrumentos rituales en bronce. También decoración y escritura. Las máscaras eran parte de los rituales. Así son los guerreros de terracota, que es un conjunto de más de 8000 figuras de guerreros y sus caballos hechos de terracota a tamaño real, armados y equipados con armadura y elementos de rituales también de terracota. Yo anteriormente había visto esta imagen y de verdad me dejó impresionada por el nivel de detalle de cada persona. Aparte tenemos que tener en cuenta que son 8000 figuras, no son pocas, y cada uno se distingue de los demás. También a la cultura china le debemos la brújula, el papel, el primer sistema para imprimir tinta, la pólvora, la escritura pictográfica y la seda. Es por eso que es muy importante saber nuestra historia, que se relaciona con el arte, la arquitectura y la cultura. Son varios aspectos que resaltar y que nos enseña cómo es que nuestra sociedad actual ha ido evolucionando y cómo estos inventos igual han ido evolucionando junto con nosotros y que en la actualidad todavía se utilizan. Ahora vamos con la India, que es un país de cultura milenaria. Sus creencias e ideas religiosas vienen de los persas, griegos, mongoles, hunos, árabes y turcos. La arquitectura antigua en este periodo y la escultura se fusionaban, luciendo grabados de la naturaleza, animales reales o fantásticos. La escultura antigua predominó sobre la pintura, destacando temas religiosos y eróticos. Formas precarias de escritura y de reproducción de imágenes. También tenían las danzas como un arte escénico. Entre la religión, las más significativas fueron el budismo, brahmanismo y el islámico. La riqueza del periodo budista se manifestó con santuarios, que destaca el que resguarda los restos del propio Buda en el santuario de Sachin.